plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. A todos ustedes, los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Y recuerden que siempre estamos en Blue, porque en Blue la radio se ve. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 1 minuto. La decisión sobre pensiones, Felipe, fue una decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. La queja del presidente Petro es porque hubo 3 conjueces, ¿no? 3 magistrados de la Corte Constitucional se declararon impedidos y toman esta decisión que va a ser importante, es un poquito de carácter técnica, que va a ser importante para quienes están ya en la última recta, en la recta final, pensando en los últimos 10 años de cotización para el sistema pensional. Ahí hay una restricción: si una mujer está en los 10 años, si un hombre está en los 10 años finales, ya no puede técnicamente pasarse de un fondo privado a Colpensiones. ¿No es verdad que es un caso, Ricardo, por ejemplo? No, yo estoy todavía en la posibilidad de elegir. Pero porque a usted le faltan más de 10 años para pensionarse. Sí, claro, yo tengo hoy 49 años. Quienes están, por ejemplo, si usted es hombre, tiene más de 52 años, ya se le venció el plazo. Por eso se presentan tutelas que eran más o menos fáciles, Felipe, más o menos ganables con rapidez. Una tutela diciendo por tal y tal razón, porque no tuve la información, porque no tuve la doble asesoría, y la gente se venía pasando en estampida de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, al régimen de prima media. Lo que hace el fallo en realidad de la no Corte... era una tutela, Néstor. ¿Cómo? Que no eran tutelas, eran procesos ordinarios laborales, una demanda ante un juzgado laboral que duraba más o menos 2 años. Bueno, pero no era una tutela. Héctor, usted que es experto en estos temas laborales y de pensiones, lo que hace la Corte Constitucional es ponerle un poquito más de trabas, ¿verdad? No trabas, digamos, requisitos para que ese tránsito de fondos privados a Colpensiones se haga y se produzca dentro de los últimos 10 años, en vísperas de llegar a la edad de pensión. Sí, la decisión importante que tomó la Corte Suprema de Justicia en el año 2008, Néstor, fue decir, si cuando usted se trasladó de Colpensiones, del sistema de prima media, al régimen de ahorro individual, es decir, de los fondos privados, si cuando en ese momento usted lo hizo no recibió la información suficiente para saber cuáles eran las consecuencias del traslado, el traslado no vale y por lo tanto los jueces lo devuelven a Colpensiones y se tiene como si usted nunca se hubiera salido de Colpensiones. Esa fue una decisión que tomó la Corte Suprema en el 2008 y ese presupuesto grande sigue completamente vigente y sin ninguna alteración después de la decisión de la Corte Constitucional. Es decir, si usted se pasó de un fondo privado, de Colpensiones, a un fondo privado sin haber recibido la información, su traslado no vale. Lo que cambió ayer fue un tema procesal, digamos, que es cómo se prueba si usted recibió la información o no. Por ejemplo, usted cuando hace ese traslado, usted firma un formulario y normalmente en el formulario dice que usted tenía la información, pero la Corte Suprema había dicho, no señor, eso no es suficiente. El fondo tiene que probar que dio información suficiente, detallada, etcétera, para saber lo que iba a pasar. Eso en realidad era una carga fuerte para los fondos, y lo digo yo pues que soy contraparte de varios de ellos en muchos procesos judiciales de esta naturaleza. Era una carga fuerte para los fondos y eso fue lo que cambió ayer. Así que la base no cambió, invertir la carga de la prueba, claro. Laborales. Así que la base sigue estando. Si usted siente que no le dieron la información y ya tiene 58 años y es hombre y entonces no lo dejan pasar simplemente por la ventanilla, usted puede adelantar un proceso judicial, pero como usted lo dice, seguramente va a implicar que los abogados
va a implicar que los abogados trabajemos más, básicamente, porque claro que la carga de la prueba la tenían los fondos y Mejor ahora dicho, de alguna Héctor, manera la tiene el esto demandante. lo que significa en la práctica es que la gente que se quiera pasar de un fondo privado a Colpensiones va a tener que demostrar que hubo errores técnicos, problemas de asesoría o error de las empresas privadas Claro, en las que claro. trabajaban, ¿verdad? Siempre si está en 47 o 52 años, como ya hemos dicho. 47 mujeres. Y 52 hombres, porque si tiene menos edad no tiene que explicar Sí, se nada ni puede pasar preguntar simplemente nada, porque se le simplemente usted antoja. se pasa libremente de un lado para otro, sí. Muy bien, esta es la decisión de la Corte, Felipe, que origina ese trino del presidente Petro diciendo que el trino, la verdad, es peleando con los fondos privados, hablando de los dos banqueros, de los de siempre, el presidente Petro, que los cotizantes en los fondos privados de pensiones siguen encarcelados. Encarcelados, sí. Y echándole la culpa de todo esto a uno de los tres conjueces, que fue Juan Camilo Restrepo, el exministro de Hacienda. Le iba a decir eso. El trino del presidente Petro contra Juan Camilo Restrepo es absolutamente, yo no sé, desproporcionado, por llamarlo de alguna manera, porque pues desconoce el presidente Petro que los conjueces están allí precisamente porque los principales, los magistrados principales, pues por alguna razón se declararon impedidos. Pero arremete Pero es de que una manera le atribuye, Felipe, tan la vulgar, Corte, me parece a mí. Por eso le digo lo Violenta, primero. es Lo quizá primero más- es, esta es una decisión tomada y discutida en sala plena. En sala plena. En sala claro. plena. En esa sala plena se declaran impedidos 3 magistrados, razón por la cual hubo 3 conjueces. Uno de esos conjueces fue Juan Camilo Restrepo. Es Juan Camilo Restrepo. Y por alguna razón, yo sospecho cuál es, pues porque Juan Camilo Restrepo no está en el petrismo y fue ministro de Hacienda, entonces el presidente Petro la toma contra Juan Camilo Restrepo, diciéndole que es el constructor. Pero Néstor, hay un y argumento de fondo. mantenedor. Óigame esta frase, Felipe, creo que vale la pena leer el mensaje del presidente Petro, porque él es una pelea Sí, que el para ponerlo en presidente- contexto. el presidente Petro casa contra la Corte Constitucional, porque los acusa nuevamente de estar favoreciendo a los fondos privados de pensiones. La explicación de Héctor es Sí. muy importante. No están favoreciendo a los fondos privados de pensiones. Están diciéndole a quienes se quieran pasar a destiempo que tienen que cumplir unos requisitos. Sí, El sí, trino, sí. Pero fíjese que ayer, frente al trino de la decisión del presidente Uribe y tal, dijo, este gobierno respeta las decisiones de la justicia, ¿no? Y 3 doritos después arremete contra una decisión de la justicia. Le voy a leer, Felipe, 3 doritos después lo que escribió el presidente Gustavo Petro. Que se impidan 3 miembros plenos de la Corte y quede como conjuez y decida sobre millones de trabajadores un señor como Juan Camilo Restrepo. Primera equivocación, no son millones, estos son unos miles que no se pasaron a tiempo. Juan Camilo Restrepo, quien es constructor y mantenedor como ministro de Hacienda del sistema privado de fondos y que garantizó el traslado de billones de pesos en créditos subsidiados por el presupuesto a la banca, precisamente a los dueños de los fondos privados de pensiones, es una aberración de la ética en una sentencia con decisión constitucional. Quien más se debió Néstor. declarar impedido es el exministro Juan Camilo Restrepo. Libertad de empresas, pero no libertad de las personas, y sus derechos es lo que queda. Pero es el discurso del presidente Petro. Más allá de la forma, Néstor, en ese punto el presidente tiene razón, y es que la lógica de que haya un conjuez es justamente que los 3 magistrados de la Corte que hubieran podido tomar esta decisión dijeron, no, yo estoy impedido porque o tengo un proceso o he sido defensor en algún momento de alguna de las por qué tendría partes que haberse involucradas en declarado este Juan proceso. Camilo Entonces, Restrepo? Claro, pero ¿dónde está de fondo acá el tema? Y es que el exministro Juan Camilo Restrepo claramente en distintas ocasiones ha tomado decisiones pues tanto políticas como administrativas en sus distintos roles en el Estado en función o que han favorecido por convicción o por las razones que sea pero a es que, los Luis fondos Ernesto, le privados tengo de una mala pensiones, noticia. porque lo hizo como ministro de Los Hacienda. impedimentos no Eso los pasó hace decide- mucho tiempo. No, los impedimentos Eso no pasó los hace mucho no los tiempo y decide eso- usted
Luis Ernesto, desde Blue Radio. Son taxativos, los impedimentos son taxativos. Claro, y toman un tiempo. No está pero, impedido. ¿cuál es el argumento de fondo? Permítame, Néstor. ¿Cuál es el argumento de fondo? Puede caer muy mal Juan Camilo Restrepo. ¿Cuál es el argumento de fondo? No está impedido el exministro Juan Camilo Restrepo. Pero si usted deja desarrollar la idea, Néstor, entonces de pronto entiende mejor a qué me refiero. ¿En qué consiste esto? En que 3 magistrados de la Corte... Usted lo acaba de reconocer, los impedimentos son taxativos y él no está impedido y tomó una decisión participando como con juez. El presidente Petro puede decir misa, puede caerle gordísimo Juan Camilo Restrepo. Y me da la impresión pero no tiene sentido, de que usted comparte eso. No tiene sentido, pero Néstor, es un que un magistrado de la Corte... Quiere decir, es un magistrado de la Corte Constitucional. No tiene sentido que un magistrado de la Corte, que es quizá en quienes depositamos la mayor confianza para que sea imparcial, para que obre solo aplicando la Constitución y las leyes, sea reemplazado por un político. El exministro Juan Camilo Restrepo es un político, maravilloso que sea político, ha fijado públicamente posturas frente a la reforma pensional del presidente Petro en las últimas semanas, ha sido profundamente crítico de las propuestas. Respetuosamente con Luis Ernesto, porque mire, claro que sí, Héctor, pero si me permiten desarrollar la idea para poder estar en desacuerdo sobre la idea. Pero es que no le puedo aceptar la idea. Héctor se queja cuando no le dejan terminar una idea, pero interrumpe igual. A ver, Héctor, perdóneme, Luis Ernesto, termine su idea por la cual, ¿cómo lo Entonces, planteo? el propósito, por la cual le cae muy mal que Juan Camilo Restrepo sea con juez en la Corte Constitucional. El propósito de los impedimentos, claro que son taxativos. Entonces yo fui defensor, abogado de un fondo de pensiones, pues me tengo que declarar impedido. Y hay un periodo de tiempo en el cual ese impedimento rige. Pero aquí creo yo la discusión del presidente, que siempre lamentablemente desacierta en las formas, consiste en decir, la Corte Constitucional es en quien depositamos la mayor expectativa de imparcialidad, la mayor expectativa de que sus historias personales, sus gustos, sus preferencias políticas no incidan en su decisión, sino especialmente sea una aplicación de la manera más objetiva de la Constitución y las leyes. Cuando cambiamos a un magistrado de la Corte Constitucional que pudo haber llegado ahí por una terna, ternado por alguna de las cortes, ternado por un presidente del pasado, cuando lo reemplazamos por una persona que públicamente ha tomado posición frente a la reforma presentada por el presidente Gustavo Petro, que públicamente se ha expresado en defensa también del modelo privado que hoy rige de pensiones y el régimen de ahorro individual, etcétera, etcétera, que es una discusión netamente política y que se debe dar en el Congreso, pues también deja dudas sobre la imparcialidad en esta decisión. Ahí está el punto, Néstor, y yo creo que el presidente en eso tiene razón, deja dudas, pero decir que está impedido, pues técnicamente no es correcto. Bueno, son las 7 de la mañana. Pero no, déjeme decir varias cosas rápido, para quienes Néstor. quieran opinar sobre el tema de fondo es el tema de los pensionados. El presidente termina hablando de que esto afecta a millones de trabajadores. Yo no creo que los afectados sean millones de trabajadores. Estos son unas personas que no se pasaron, a tiempo. Creo que hay alrededor de unos 50.000 procesos en los juzgados en este momento en una situación 50.000 está lejísimos de ser los millones que dice el presidente Petro. Afecta a 50.000. Miren, Néstor, por transparencia déjeme reiterar que yo soy abogado de procesos iguales a los que estamos hablando y que pleiteo contra los fondos de pensiones. Yo llevo casos en nombre de personas que están en el sistema de pensiones, que sienten que no recibieron la información y que quieren volver al sistema de régimen de prima media. Eso por transparencia. Pero no puedo, digamos, estar de acuerdo con las afirmaciones que hizo Luis Ernesto. Y entonces, bueno, además, pues la idea sería, si yo sería tal vez de los más perjudicados con la sentencia de la Corte, pero no puedo estar de acuerdo con las afirmaciones de Luis Ernesto. No puedo aceptarle el calificativo de político para, digamos, desprestigiar aparentemente con una connotación negativa al doctor Juan Camilo Restrepo. El doctor Juan Camilo Restrepo, de quien yo tengo hoy una posición política muy distante, porque me parece que es una de las personas que está haciendo una oposición pues grande al presidente Petro, pero el doctor Juan Camilo Restrepo es uno de los juristas más importantes que tiene Colombia. El doctor Juan Camilo Restrepo fue profesor mío hace como 42 años. Era ya un maestro en los temas de la hacienda pública, de la que ha sido profesor en muchas universidades, entre ellas el externado. Tiene varios libros de los que todavía se consultan en las facultades de Derecho en materia de hacienda pública y de derecho económico. Entonces,
pues no Además, puede, digamos, uno descalificarlo diciendo que político porque fue ministro, porque tuvo alguna aspiración electoral o algo así. Dicho eso, que creo que el doctor Juan Camilo es pero además, uno de los grandes juristas. Héctor, y es, usted sabe, entonces, Juan Camilo Restrepo, entre otras cosas, voy a mencionar la edad simplemente para decir, es un hombre que ya está por encima de cualquier aspiración política. Juan Camilo Restrepo, a quien yo también conozco, que me parece el mejor ascendista de Colombia vivo, es uno de los grandes economistas, fue ministro de Hacienda y ese es el motivo de la descalificación del presidente Petro. Ya hace mucho rato. Pero a usted y a Héctor les parece tan bueno que personas que han ejercido cargos no es en la un política, político. que además le digo No una es cosa, un permítame, político. le respondo a Héctor, es un honor ser político, decir político no es un desprestigio, pero como a ustedes les parece eso tan chévere, que políticos, exministros, excongresistas, exlíderes, dirigentes políticos vayan a la Corte Constitucional a tomar decisiones, entonces reemplacemos los 9 magistrados por políticos muy bien preparados, porque a ustedes les parece que es ideal que personas que tienen esa condición decidan sobre justicia. Se la cambio, Luis Ernesto. Entonces, reemplacemos a los conjueces porque a los petristas no les gustan que lleguen con jueces que tienen la condición técnica o que han hecho política en el pasado. Néstor, pero curiosa resulta la posición de Luis Ernesto, Felipe, déjeme decir, frente a Juan Camilo, los conjueces, y no haya dicho nada frente a García Realpe en la presidencia de la Junta de Ecopetrol. Los conjueces los decide la Corte Constitucional. Los conjueces son cooptados en la Corte Constitucional con criterios técnicos y hay una lista de conjueces y no dijeron para este tema vamos a poner a fulanito de tal, lo sortean, Felipe, como usted sabe mejor que yo. Sí, pero lo importante, Néstor, es que lo de Restrepo tiene relación con el fondo de la decisión, que yo creo que esa decisión de la Corte no es justa como parece, porque es favorable a los fondos, es injusta para los ciudadanos. Cualquier persona que hubiera sabido la consecuencia de pasarse a los fondos, como yo, y creo que como usted, no lo habría hecho, y afortunadamente nos devolvimos a tiempo. Hay gente que no se pudo devolver a tiempo. Tengo un caso cercanísimo de una persona que hace las cuentas y se coge la cabeza y dice, ¿me voy a jubilar con eso en los fondos? No, yo me cambio con pensiones porque hace los cálculos y le va mucho mejor. Pero está diciendo la Corte a su amigo Álvaro es, se puede trasladar a destiempo, pero tiene que cumplir unos requisitos. No, es una decisión mañosa porque dice que haya justicia en la prueba de que no tuvo suficiente información. Es casi imposible que uno pruebe, sobre todo si los fondos le sacan un papel en que uno firmó hace muchos años diciendo que sabía las condiciones, pero no sabía las condiciones. La prueba es lo que ha dicho la Corte Suprema. Si uno hubiera sabido que se estaba suicidando económicamente, no lo habría hecho. Y los fondos promovieron estas tutelas porque saben que viene una desbandada con el tema de la posible reforma de pensiones, porque es sencillísimo. Si usted gana más de un salario mínimo, es muy mal negocio estar en los fondos. En los fondos privados, sí, lo sé. Sí, yo me pasé a Colpensiones, Álvaro, de acuerdo, pero me parece que hay que también entender bien lo que está diciendo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no está diciendo, no es que no se pueda trasladar, es que hay que cumplir unos requisitos para no hacerlo tan olímpicamente, al final de cuentas. Sí, yo creo que a la Corte, al fallo de la Corte se le dio una dimensión que no tiene, para decir verdad, entre otras cosas porque, digamos, hubo mucho ruido en los medios y en las redes sociales de que se había cambiado y que ya nadie se iba a poder pasar de un fondo privado a Colpensiones o al revés, y eso no dice la Corte, por eso yo comencé mi comentario antes diciendo lo están entendiendo así Álvaro y el presidente Petro, como si hubiera a partir de hoy un impedimento. No es cierto. Se puede cambiar. Lo que cambió fue una cosa procesal que venía siendo estricta en contra de los fondos. A los fondos realmente se les exigía una actividad procesal en los litigios muy fuerte. Yo insisto, yo que soy contraparte digo, bueno, a estos señores les están pidiendo muchas cosas y de otra parte, si se quiere, nos la están poniendo fácil a los que estamos del otro lado. Nosotros tenemos que probar que no hubo información y hay maneras de probarlo y hay maneras de hacerlo. Yo ayer pues me comuniqué con varias de las personas a las que yo represento para decirles
tranquilos, no, lo que tenemos es que hacer un trabajo como deberíamos hacerlo, que es probando esta circunstancia. Y por ejemplo, le relato una conversación que tuve con una de esas personas, que, bueno, usted cuando se pasó de un fondo privado de Colpensiones a un fondo privado, y lo que me contestó fue, pues cuando la empresa me dijo, bueno, esa es la prueba máxima de que esa persona no tuvo la información suficiente y que ni siquiera su acto de traslado fue voluntario, porque fue la empresa que le pidió que pasara. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como abogado? Pues pedir la prueba de que en esa empresa hubo un traslado masivo de personas de Colpensiones al fondo privado, y con eso me gano el pleito. Entonces no hay que asustarse de nada, Héctor, y lo que yo sí creo es que hay que ser, Héctor, pero perdóname, eso que usted está diciendo, Felipe, Héctor, terminar diciendo que las personas no están, comillas, encarceladas, como dice el presidente Petro. Y yo lo que sí creo es que hay que respetar las decisiones judiciales. Yo sí creo que hay que respetar las decisiones judiciales. A mí me parece, yo insisto, de todos los que estamos hablando aquí, por supuesto que yo soy el más perjudicado con esa decisión que tomó ayer la Corte, pero a mí me parece que hay que respetar la decisión de la Corte. Al revés, les hay que salen respetar más a unos con jueces. Hay que respetar a unos con jueces serios, como el doctor Juan Camilo Restrepo, con quien le insisto, yo hoy tengo una diferencia política muy grande con el doctor La Restrepo. decisión no la toma, Héctor, como usted lo sabe mejor que yo, un conjuez. La decisión la toma la sala plena acompañada de conjueces, pero es una decisión mayoritaria. Seis votos a favor y 3 en contra. Yo sospecho. 3 magistrados titulares votaron a favor, y tres conjueces a favor y 3 titulares en contra. Yo sospecho, Héctor, que en la Corte Constitucional no les ha gustado mucho el trino del presidente Gustavo Petro, porque me dicen lo siguiente, Felipe. Sí. Me dicen, esta tutela de la que estamos hablando, que va en contra de la facilidad con que se trasladan los ahorradores de los fondos privados a Colpensiones, ¿cierto? ¿Usted sabe quién la puso, Felipe? No sé. Colpensiones. O sea, el gobierno. Pero Néstor, Colpensiones que se opone, es decir, el presidente Petro está en contra de Colpensiones, que se opone al traslado, y se opone por una razón, porque si hay un traslado, una estampida de ahorradores de fondos privados a Colpensiones, eso aumenta, por supuesto, el pasivo. Y los subsidios. Pero sí, ahí hay una paradoja, Néstor, porque desde que llegó el gobierno del presidente Petro, el doctor Jaime Duzán ha venido diciendo que él está de acuerdo en que la gente se pueda pasar a Colpensiones en cualquier momento y sin condiciones, a pesar de lo cual sus abogados en estos procesos tienen una posición totalmente contraria, se oponen a las pretensiones, y es más, como usted lo acaba de señalar, interpusieron una tutela, después de haber perdido el pleito en 3 instancias, interpusieron una tutela y llegaron hasta la Corte Constitucional y se la ganaron. A quien protegió la Corte Constitucional ayer fue a Colpensiones, una gran paradoja. Sí, claro, es que yo creo que tal vez no sabe el presidente Petro. No, y ese es el tema interesante y paradójico, que aquí el presidente, nublado en descalificar a Juan Camilo Restrepo, que lo gradúa además de opositor y de que no tiene las calidades, y desprestigiándolo, lo que está yendo en contra con esa afirmación de su propia reforma, porque lo que la gente quiere es aprovechar irse a Colpensiones para ser beneficiaria de los altos subsidios que está tratando de cambiar en la reforma pensional. Entonces, es hasta divertido ver cómo por terminar debatiendo y desprestigiando a Juan Camilo Restrepo se contradice con su propia reforma pensional. Por cazar una Néstor, pelea, señor. Y Néstor, realmente... No, es que él, con tal de demeritar las decisiones de los jueces, caza las peleas que sean necesarias. Así sean en contra de sus propias reformas. Así sean en contra de sus propios funcionarios y las decisiones de las entidades del Estado. Y espérese verá, pero no quiero salirme de este tema, pero espérese verá que en menos de lo que canta un gallo va a arremeter contra la Corte Constitucional, porque le devolvió el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso para que revise 45 Pero eso sí no creo, Felipe, el presidente no creo que se vaya a meter en eso, porque la Corte Constitucional, el magistrado Cortés, le hace un inmenso favor, le tumba el plan de desarrollo, pero le lanza al tiempo el salvavidas.
Claro, y le que deja lo- abierta la discusión de nuevos artículos claves como la que- lucha contra la corrupción, Claro, es que el manejo subsane- energético, subsana- que la lo distribución pueden, de que lo pueden- regiones. que lo pueden subsanar. Sobre con todo otra- que las relaciones con el Congreso están tan buenas que le van a hacer bueno. los Bueno, artículos pero ese es- como ese- Petro los Pero, quiere. pero eso no ese lo es hunde otro el tema. Congreso, Felipe. Sí, bueno, pero para volver al tema de pensiones, déjeme hacer una contrafáctica ahora ante la defensa de los políticos ilustrados ejerciendo como magistrados. Supongamos que esos 3 conjueces no hubieran sido los que fueron, si no hubieran sido, permítanme, Alexander López, Ricardo Bonilla y Gustavo Bolívar. Hoy los 3 están en el gobierno, pero estuvieran en funciones distintas, no fueran La- excongresistas, no tienen las fueran calidades excongresistas, para ser jueces de la fueran Corte, ¿no? excongresistas. Nunca nombraría- ¿Ustedes qué creerían? nunca ¿Ustedes cuáles nombraría- creerían que hubiera sido la nunca decisión? nombraría Entonces, a por eso personas no es que preparadas. Que, no Néstor, sa- que y por dicen que eso no se les dan las y matemáticas. por esa misma razón es que No, es que no, importante con el que quienes bachillerato, toman las pues, decisiones estamos sean los en- magistrados me la ponen muy fácil, que Luis llegan ahí Ernesto, porque internados. Uno es el bachiller, el otro es el que no se les dan las matemáticas. La Corte no haría eso. Eso lo que le prueba es que hay que tener preparación para llegar a la Corte Bueno, y Constitucional. está es descubriendo- innegable que Juan Camilo Restrepo, pero le sugiero, Luis Ernesto, es mala idea la descalificación a Juan Camilo Restrepo, porque aquí fueron 6 magistrados los que tomaron la decisión. Enfóquese también en la mayoría. Juan Camilo Restrepo es uno de esos 6 votos. Y no me vengan Néstor, a escoja decir, los nombres Néstor, como usted quiera. Permíteme, Andrés, un momento. Escoja los nombres como usted quiera, Néstor. No, póngame un Escoja mejor 3 ejemplo, que no sea exministros de Bolívar, es que Hacienda. me la pone muy fácil, y hermano. bueno, listo, por eso fue para provocarlo. Y resultó. Entonces, escoja 3 exministros del gobierno Petro. Haga esta decisión en 10 No. años, 3 exministros o 5 Póngame el años, reto 3 de exministros uno del que gobierno sea Petro de preparado. Hacienda. Y le digo- Todos debidamente calificados. Y créame que la decisión hubiera sido distinta. Ahí está el argumento central. y es que ojalá pero que qué quienes toman las descubrimiento, Luis decisiones Ernesto. lo No, hagan pero en eso, o sea, derecho. ¿qué Lo hagan en descubrimiento? derecho y lo hagan como corresponde a un magistrado de la Corte No, Luis Constitucional. Ernesto, usted es mucho más serio que crear estos sofismas de distracción, hombre. No, y eso pues mejor Tómese dicho, más en perdóneme, serio pero qué usted. descubrimiento. Mire, lo primero que yo tengo que decir es que yo no sé desde qué tipo de ignorancia se viene a calificar públicamente a alguien como Juan Camilo Restrepo como simplemente un político. Es desconocer una trayectoria de 5 décadas, 4 décadas, yo no sé cuántas, de quien tal vez es el principal profesor, escritor, analista, tratadista de los temas de economía y hacienda pública en Colombia. De modo que yo creo que eso, mejor dicho, ni siquiera sé qué pensar. Que haya tenido una afiliación con un partido político, que haya participado en una que otra campaña política, oh Dios mío, qué descubrimiento. Miremos quiénes han sido los grandes magistrados de la Corte Constitucional, gente como Carlos Gaviria, por ejemplo, gente como Ciro Angarita, y dígame quién de ellos no ha tenido en su vida una dimensión política. ¿Estamos descubriendo acaso aquí que la Corte Constitucional es un tribunal cuyas decisiones tienen una dimensión política? Yo no puedo de ninguna manera aceptar esa descalificación a una persona a quien he admirado toda la vida y a quien considero Ahora, increíblemente ¿quién es? meritoria, y que ahora, simplemente porque se ha convertido en un opositor, por cierto, muy serio y muy fundamentado del presidente, es que salen el presidente a denostar de él con ese trino tan rabioso, y sus defensores en los medios a tratarlo como si fuera simplemente un político. Afortunadamente, creo que mucha gente en este país lo conoce y sabe quién es. Bueno, quienes están atacando en este momento al doctor Juan Camilo Restrepo, Felipe, voy a terminar con esto, les sugiero que se peguen una ojeadita para que lean los libros, los muchos libros que ha escrito el doctor Juan Camilo Restrepo. No, hombre, es facilísimo desde el anonimato, desde una cuenta en Twitter, la descalificación, ustedes por qué, y ustedes y Juan Camilo tal por cual, y lo defienden y no sé qué. Yo lo que les sugiero es, este es un debate que afecta a muchas personas, y me parece que en esa condición debe también calificarse y debe estudiarse la hoja de vida, no simplemente con el prurito, Felipe, de que ese señor es defensor de los fondos privados de pensiones. Una vez más, para quienes no lo han entendido, no es, señora Gómez, que haya más trabas para trasladarse a Colpensiones, es que hay más requisitos, que es diferente, y quienes quieran trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, que no lo hicieron a tiempo, por descuido o por desinformación o por la doble asesoría, por la razón que sea, lo van a poder seguir haciendo, no en cascada, no en avalancha ahora. 7:29 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores, tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Racionamiento que no teníamos desde hace 40 años. El último había sido de este tamaño en 1984 por un tema similar de en ese momento, una de las peores sequías tal y como lo estamos viviendo hoy, con niveles de embalse en niveles críticos. Es el corte de agua, turno 1 hoy en Bogotá, son 286 barrios, en total 10 localidades. Barrios del norte, del centro y del sur de Bogotá están en Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Santa Fe, que es en el centro, Teusaquillo, un poquito más al norte, Tunjuelito Sur, Usaquén norte de Bogotá. Así que es una zona muy vasta y diversa, larguísima, millones de personas que se quedan sin agua esta mañana. 7 de la mañana, 31 minutos. Hay una noticia de última hora. El gobierno está tomando la decisión en este momento de congelar el proceso de paz con el ELN, un proceso que viene en crisis desde hace rato. En el congelador está informando la delegación del ELN, no del gobierno, que ellos dicen la decisión es unilateral. Ya les vamos a ampliar esta noticia. Son las 7:31 minutos, señor Felipe. Curiosamente acaba de contestar el doctor Juan Camilo Restrepo. ¿En dónde contestó, Felipe? En su cuenta de X, y dice lo siguiente: el presidente Petro, como ya es costumbre, insulta y agrede sin tener el más mínimo pudor por respetar la verdad. El fallo de la Corte en cuya discusión participé como juez sobre un grupo de tutelas en las que se solicitaban traslados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, no endurece los requisitos del traslado, sino que por el contrario los flexibiliza. Y aquí es donde viene el palomiri. 2. Como parlamentario que era entre 1999 y 2000, el presidente Petro deberá recordar que quien defendió intereses de banqueros privados fue él, que resultó vocero y defensor de los Gilinski en la Cámara de Representantes. Esa es un buen 3. Y deberá recordar también que como ministro de Hacienda libré una batalla inmensa para que la crisis financiera de aquella época no cayera sobre 15 millones de inocentes ahorradores. Pues a ello se habría llegado si se hubiera generalizado una serie de intervenciones bancarias mal hechas e improvisadas como algunos querían que se hiciera. 4. En cambio, exigimos el restablecimiento de la solvencia de las entidades financieras sobre la fórmula de las intervenciones con cerramiento de puertas y fines liquidatorios, lo que hubiera resultado gravoso e injusto con los ahorradores. Entonces, bueno, ahí sigue el trino, ya está ahí en la pantalla, trino. Ya lo pusieron, ¿no? Es un trino largo. Pero nos hace un buen recorderis el exministro, ¿no? Sí, Felipe, y esa relación del presidente Petro en los años 90 con el grupo Gilinski, hoy uno de los conglomerados económicos más importantes de Colombia, no vale la pena despreciarla. El presidente Petro era muy cercano y personas que trabajaron con los Gilinski, en ese momento peleando con unos grupos económicos, personas que trabajaron con los Gilinski, hoy están en el gobierno del presidente. Pero mire, ya acaba diciendo, salvamos a ahorradores, pero no banqueros, como los que defendía Petro en la Cámara de Representantes. Muy bien, son las 7 de la mañana, 33 Venga minutos. Para que lleve, se dice popularmente, ¿no? Ya en segundo saludo al director de la CAR para hablar de racionamiento en Bogotá. Antes la noticia de última hora, crisis en el proceso de paz esta mañana con el ELN. Catherine Ávila. Néstor, buenos días. La delegación del gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN viajó ayer a Caracas para un encuentro extraordinario que buscaba destrabar la crisis que atraviesan estos diálogos. Sin embargo, hace pocos minutos la delegación de diálogos del ELN publicó un comunicado en el que informa que el ciclo de conversaciones previsto
Para este mes se suspende esto por cuenta de los diálogos regionales propuestos en Nariño, que ha rechazado el ELN en varias oportunidades, y por lo que habían anunciado que los diálogos estaban en estado de congelamiento. Recordemos, Néstor, que frente a estos diálogos regionales, en ese departamento el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo en su paso por Samaniego esta semana. En el comunicado dice, abro comillas: durante el mes de marzo, las decisiones del gobierno prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN, en el que asiste hasta mesa de diálogos, mientras que por debajo de ella promueve la desmovilización en Nariño, conducta contraria al juego limpio y la buena fe que debe caracterizar las conversaciones de paz. Cierro comillas. Así las cosas, la delegación de diálogos del ELN asistirá a una reunión extraordinaria con los delegados del gobierno nacional, esto para aclarar lo que sigue en el proceso. Estás escuchando Blue Radio. A todos ustedes los amigos que están con nosotros en Blue Radio, aquí en nuestro canal de YouTube, quiero invitarlos al lanzamiento del libro El Man está vivo y está contigo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Va a ser el 28 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Auditorio José Asunción Silva. Allí estaré compartiendo, conversando con ustedes y firmando los libros. Oye, los espero entonces en el lanzamiento de nuestro texto. Situación de los embalses en Cundinamarca, ahora que comienza el racionamiento dentro de algo más de 20 minutos, son las 7:36, 8 menos 36, 24 minutos para que comience el racionamiento. El doctor Alfred Ballesteros es el director de la CAR, la Corporación Regional en Cundinamarca. Doctor Ballesteros, buenos días. Muy buenos días a Néstor, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. Gracias, doctor Ballesteros. ¿Cuál es la situación de los embalses esta mañana en Cundinamarca, especialmente los que nos sirven a Bogotá y a los municipios de Cundinamarca? Bueno, tenemos el agregado norte en un promedio del 54.82%. Allí están, recordemos, los embalses del Neusa, Cisga y Tominé. El agregado sur, donde tenemos a los embalses de Chisacá y Regadera, está en un 40-21%, unos niveles estables. Y el sistema Chingaza desafortunadamente sigue en una curva descendente. Allí tenemos a Chuza con un 16.32% y San Rafael con un 18.31% para un promedio del 16.79%. Promedio de 16.7 y bajando o subiendo, doctor Ballesteros. Bajando. Es que estamos ya a 11 días de abril y no logramos tener unas lluvias importantes ni en la cuenca alta del río donde ellos se recargan, ni tampoco hacia Chingaza donde se recarga también este sistema. Sí, doctor Ballesteros, y los radares que ustedes tienen, la información que ustedes tienen, dice que cuándo comienza a llover. Bueno, nosotros estamos apegados a los pronósticos y a las predicciones hidrometeorológicas del IDEAM. Ellos habían anunciado que desde los primeros días del mes de abril empezaría a neutralizarse el fenómeno del Niño y empezaríamos a tener lluvias importantes. Esperemos que en la medida en que avance el mes esto se presente. No ha sido posible, pero es que esto hace parte de las dificultades que nos genera la variabilidad climática, el cambio climático, y es que cada vez es más difícil predecir con certeza si efectivamente vamos a tener lluvias importantes o unos aguaceritos menores. Doctor Ballesteros, si no fuera por las campañas de ahorro lanzadas primero por el gobierno nacional, esas medidas casi que obligatorias para el sector público hace un par de semanas, y recientemente pues todos los anuncios en la capital de la República, ¿estos embalses estuvieran un poquito más abajo o definitivamente la gente no ha querido ahorrar? Bueno, digamos que hay diferentes situaciones. Nosotros venimos haciendo campañas de ahorro desde el mes de enero, lideradas también por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. El Ministerio de Ambiente también ha hecho las campañas, porque recordemos que el fenómeno del Niño empezó a consolidarse desde el último trimestre del año 2023. Y desde la primera semana de enero arrancamos con alcaldes haciendo ese llamado al ahorro. Desafortunadamente en Bogotá en especial hubo algo particular que no entendemos bien qué pasó, pero lejos de ahorrarse, incrementó el consumo de los hogares como si hubiesen llegado 500.000 nuevos habitantes al distrito. Y por supuesto este aumento en el consumo no contribuyó a que los embalses pudieran regularse, pero es que aquí lo que más ha afectado es el tema de las lluvias. El Niño que estamos todavía atravesando, que no hemos logrado superar, generó, digamos, una disminución en las precipitaciones
que no permitió que los embalses se recargaran. Y un aumento de las temperaturas, recordemos en enero, febrero, todo el tema de los incendios por las altas temperaturas, y estas temperaturas altas aumentan los procesos de evapotranspiración y hacen que el recurso hídrico se evapore pues más rápido, y también esto contribuyó a que los embalses estuvieran tan afectados como están hoy, especialmente los del sistema Chingaza. Doctor Ballesteros, ¿qué tanto se demoran en llenarse estos embalses de Chuza y San Rafael? Y se lo pregunto porque alguien me explicaba el otro día que no todos los embalses del país se llenan a la misma velocidad, que hay unos, por ejemplo, como el de Guatapé, aquí en Antioquia, que se demora muchísimo tiempo en llenarse porque fue diseñado como un embalse, creo que se llama plurianual, si mal no estoy, porque precisamente el río del que se alimenta pues corre a unos niveles de caudales muy bajos y muy lentos. ¿Qué pasa en concreto con Chuza y con San Rafael? Sí, eso es cierto. No todos los envases se llenan de la misma forma. Nosotros, por ejemplo, tenemos Neusa, que se llena también de manera muy lenta. Llenar Neusa nos puede costar a nosotros 2 o 3 años incluso de tiempo. Chuza y San Rafael, pero en especial Chuza, se llena y se alimenta sobre todo de las lluvias hacia la cuenca de la Orinoquía. Recordemos que ese es el trasvase de cuenca que hacemos nosotros de esta cuenca donde nace el río Guayuriba. Allá no llueve en esta misma época, pero llueve más intenso. Chuza podría llenarse en una sola temporada invernal hacia la cuenca de la Orinoquía. El problema es que a este lado de la cuenca, en la cuenca alta del río Bogotá, el periodo nuestro de lluvias es bimodal. Aquí llueve abril, mayo, octubre, noviembre, generalmente. Allá llueve junio, julio, agosto. Es un solo periodo de lluvias y no es todavía en este momento, que es la gran preocupación. Por eso este llamado al racionamiento es tan importante que todos los ciudadanos lo atendamos, porque no es la época en la que normalmente este embalse se recarga de manera importante. Claro. Doctor Ballesteros, pues hace unas semanas nadie se imaginaba que íbamos a estar en la situación de hoy, o muy pocos racionamientos de agua en unas grandes localidades de la capital de la República. Y ya esta semana empieza a aparecer de verdad con fuerza el fantasma del racionamiento de energía. Mi pregunta es, ¿en qué nivel, si esos embalses siguen cayendo, hasta qué nivel se activaría ya una decisión muy seria o se empezaría a contemplar una decisión también de racionamientos sobre el suministro de energía en la capital del país y en la región de Cundinamarca? Bueno, digamos que la información de energía no la manejamos nosotros de manera directa. Nosotros ahí nos atendemos a lo que ha dicho el Ministerio de Minas, que por ahora no hay ningún riesgo de desabastecimiento energético. Recordemos también que en la cuenca del río Bogotá, salvo la generación que se hace en Muña, no tenemos una generación importante. La mayoría de la energía de este país se genera en otros grandes embalses, Hidroituango, Hidrosogamot, en otros grandes sitios, no tanto aquí en la cuenca media del río Bogotá. Pero lo que sí llama la atención, y es importante que la ciudadanía lo sepa, es que precisamente ayer socializábamos un estudio que se hizo con la Universidad Nacional de Colombia sobre la vulnerabilidad de la cuenca del río Bogotá a los efectos del cambio climático. Y las conclusiones del estudio son bien preocupantes, porque nos dicen que a finales de este siglo vamos a tener unos aumentos en la temperatura de hasta el 2% con respecto a los registros históricos, y esto va a afectar los ecosistemas. Esto va a generar una disminución de la oferta hídrica. Doctor Ballesteros, ha dicho el estudio. Si sube la temperatura 2 grados, ¿qué pasa con los páramos en Cundinamarca, por ejemplo? Esa es la gravedad de la conclusión del estudio de la Universidad Nacional, que nos dice que podrían acabarse los páramos a mediados de este siglo. Y eso es muy grave porque el 70% del recurso hídrico del cual nosotros nos abastecemos depende de los páramos en este país. Si los páramos se acaban en este país, la situación sería muy, muy grave. Este es el llamado también a las empresas de servicios públicos, como la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que la ley hace años les dijo que tienen que pensar ya en fuentes alternas, que tienen que pensar en otras fuentes de abastecimiento de agua potable para los habitantes. Algunas han hecho ejercicios juiciosos, algunas han estado incluso explorando acuíferos subterráneos, tienen la posibilidad de las aguas subterráneas o tienen otras fuentes hídricas, algunas no, y este es un llamado porque pues recordemos que no solo la empresa de Acueducto nos provee agua aquí en Cundinamarca y esta región del centro del país, sino que cada municipio tiene una o varias empresas. Doctor Ballesteros, como están las cosas, hoy son 12 municipios. ¿Cuántos municipios en Cundinamarca tendrían problemas de agua a mediano plazo? Según este estudio, 19 de los 46 municipios que hacen parte de la cuenca
tendrían problemas de abastecimiento de agua potable a mediados de este siglo, que estamos hablando de en 20 años. Esto es prácticamente ya, si no nos preparamos y empezamos. ¿Esos municipios están en dónde, por ejemplo? Bueno, tenemos municipios aquí en la misma Cuenca Media, como el caso de Funza, como el caso de Cota, como el caso de La Calera, en la cuenca baja del río, obviamente por las condiciones hidrometeorológicas y de temperaturas de allá, también hay un riesgo mayor, el caso de Apulo, de Anapoima, de Tocaima, de Girardot, son municipios que también son muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Así que apenas hoy está arrancando el problema. Escuchan ustedes al doctor Ballesteros, Alfred Ballesteros, que maneja la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El racionamiento comienza en 15 minutos, un racionamiento como no veíamos en Bogotá hace 40 años y que toca y va a tocar más a Cundinamarca. Doctor Ballesteros, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, Néstor, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes de Blue Radio, muy buen día. Feliz día para usted. Estás escuchando Blue Radio. Pasarse de un fondo privado de pensiones a Colpensiones ya no será un trámite sencillo en Colombia. Así lo decidió la Corte Constitucional, que fijó las nuevas reglas con las que deben definirse de aquí en adelante las demandas de quienes aleguen que los fondos privados los engañaron o no le ofrecieron suficiente información cuando tomaron la decisión de hacer el cambio de régimen privado a régimen público de pensiones. Esto es lo que cambia a partir de ahora con la decisión de la Corte Constitucional, que consideró que la regla que había fijado la Corte Suprema era abiertamente desproporcionada en lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Es decir, que de ahora en adelante quien demande deberá aportar pruebas que soporten su dicho, más allá de decir que la información no fue suficiente sobre las consecuencias, y el juez debe decretar, practicar y valorar en igualdad de condiciones todas las pruebas que soliciten las partes. Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 46 minutos. Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana, pero ya están cerrando las válvulas en Bogotá, así que el racionamiento de pronto comienza unos segunditos antes, Camila, ¿no? Sí, señor, está informando el Acueducto de Bogotá que el cierre de la válvula calle 110, número 1120, que es la válvula de los tubos que van a los barrios y a las localidades que tienen hoy el racionamiento, turno 1, ya está cerrada. Y entonces así comenzará a vivirse el racionamiento. Cierran la válvula y queda solamente un poquito lo que hay de en el agua tubo. en los tubos, y por eso es lo que va a llegar hasta las 8 de la mañana. Faltan un poquito más de 10 minutos. O sea, no es que a las 8 de la mañana cierran la válvula, es que a las 8 de la mañana ya no sale ya no hay gota, agua en esas zonas, que recuerde, zonas de 10 localidades de Bogotá. El que se bañó, pero mire lo que nos acaba de decir el doctor Ballesteros, Néstor, y es que en Bogotá, lejos de ahorrar, se incrementó el consumo como si hubieran llegado 500.000 nuevos habitantes. Y ahí yo creo que es importante que tome nota el propio alcalde Galán, ¿no? Que muy confiado en estos días nos decía, no, pues vamos a hacer, sí, las campañas y para que la gente ahorre, ¿no? ¿Qué pasó? Lo contrario, la gente empieza a comprar baldes y empieza a acaparar, y está demostrado. Es que, perdón, en la pandemia nos pasó, en épocas de escasez los consumidores acaparan. En la pandemia, ¿qué pasó? Todo el mundo salió a comprar papel higiénico a nivel mundial. La gente comenzó a recoger cosas, sí, y acaparar, porque así es el comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces, pues pero bueno, Paola, ¿y qué se puede hacer? ¿Racionamientos sorpresivos? Lo que nos han dicho aquí en el último mes los expertos del sector energético. No, Víctor, hemos entrevistado en el último mes a grandes expertos del sector energético donde nos dicen una y otra vez, hay es que pagar, como hicimos nosotros durante el fenómeno del Niño del año 2015, del año 2016, en donde comprobamos que la medida más efectiva no era decirle a la gente ahorre, hay campañas de ahorro, sino si usted consume menos, le pagamos.
le damos plata. Paola, si usted es capaz Paola, de consumir es posible, menos. Todos los expertos energéticos nos han dicho eso. Es posible que usted tenga una pero razón, pues pero los el recibos gobierno- están carísimos, Claro, los claro. servicios públicos O se han sea, subido y castigar, le iba a decir eso, Víctor, castigar a la gente de esa manera en aunque, este aunque momento. Paola hablas de un beneficio, ¿no? Si ahorro, No, pago, no, claro, pago pero menos. termina- ¿sí? termina- Pero también podría darse, si gasto más, pague termina una siendo penalidad. un castigo, y yo supongo que esto, como va para largo, Víctor, este es apenas el primer paso, ¿no? Sí. Así que estamos en etapa de ahorro voluntario. Y de que tan juiciosos, Víctor, seamos Camila. en esta primera etapa, como lo anticipaba el alcalde, dependerá claro. lo que pase el Porque resto pueden del año, no endurecerlas, este mes sí. ni el otro, el resto que del las año, me- las y ahí medidas- podría Néstor, aparecer el pueden cobro del que endurecer habla las Paola. medidas. Las medidas No, pero es que tengamos claro algo, se vamos a toman estar todas, secos. Padre, las medidas no se toman todas de un totazo. De un totazo, claro. Entonces estamos en primera etapa, ahorro voluntario. Después Néstor, pero es vendrán que mire- seguramente, si no funciona, como parece no estar funcionando, vendrían otras medidas. Pero yo le dejo claro algo, Néstor, vamos a estar secos. Es decir, la noticia que acabamos de trabajar con la entrevista anterior es esa. Es decir, vamos para que no haya agua realmente. Entonces, no es ser apocalíptico, no es generar miedos, es ser conscientes de que si no actuamos, de que si Ahora, no somos padre, responsables, vamos a estar secos. No hay nada más que hacer, lo que pasa porque es- esa vaina parece un charco. Lo que pasa es que si estamos y se confirma esta tendencia de que no estamos ahorrando, de que la gente, al contrario, está consumiendo más agua para protegerse, vamos hacia pues racionamientos mayores. Y entonces, sin duda. Y entonces vamos a hacernos O castigos económicos inclusive. Claro, vamos a Claro, terminar también. haciéndonos el harakiri. Néstor, déjeme actualizarle el nivel de los embalses útiles para la generación de energía, que siempre, todos los días estamos actualizando este indicador, lo acaba de publicar XM y sigue cayendo. Esto sobre el otro fantasma, ¿no? El posible racionamiento de energía. Hoy amanecen en el 31%, es el nivel más bajo de este año, por ende de los últimos 20 años, se habían recuperado un poquito en semanas previas, pero vuelven a descender y se acercan ya peligrosamente a ese nivel crítico que de pronto activaría una decisión sobre racionamientos de energía. Recuerde que ese nivel crítico está sobre el 26,5, 27%, hoy están en el 31% y los aportes hídricos están muy pero muy bajitos por la falta de lluvia. A propósito de recursos, están en Cartagena reunidos los productores de gas, el gremio se llama Naturgas. Allí estuvo el ministro de Minas y Energía, el ministro Camacho, anunciando medidas para asegurar el abastecimiento de gas natural. Y allí es donde hace el anuncio del gas traído por Venezuela. Lo bautizaron, es un plan de choque, Pacto por el Desabastecimiento de Gas a Corto Plazo. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de los productores de gas en Colombia, del gremio de Naturgas. Doctora Murgas, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted y para toda la mesa y la audiencia Ya del programa. ustedes fueron notificados en Cartagena oficialmente por el gobierno. ¿Vamos a importar gas desde Venezuela? Fuimos notificados de que se va a priorizar en ese pacto por el abastecimiento el gas local. Específicamente proyectos, Néstor, anunciados por el ministro en Arauca. El presidente de Ecopetrol va a anunciar ahora a las 8:30 de la mañana las inversiones adicionales que se van a hacer en ese departamento, y también anunció anticipar y acelerar el proyecto de Uchuva Costa Afuera, que en asociación con Petrobras desarrolla Ecopetrol. Así que enfatizó y priorizó los... Doctora, habló de que había... doctora Murgas. ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? Sí, le escucho, se me está perdiendo. Quisiera preguntarle sobre ese tema de pozos. El presidente de Ecopetrol anuncia, ya usted fue, me imagino, informada, ¿descubrieron otro pozo de gas? Van a hacer un anuncio ahora a las 8:30 de la mañana, le tendría mayor detalle de dónde, una vez lo escuchemos, y también va a anunciar inversiones en conjunto con Parex, que es una compañía canadiense, en Arauca, Néstor. Recordemos que tuvimos un descubrimiento en enero y la idea de las inversiones es poder acelerar para producir rápidamente gas para el interior del país. El descubrimiento, el que hace hoy el gobierno, el que anuncia hoy el gobierno, Víctor, ¿sabemos de qué tamaño es o dónde es? No, Néstor, Todavía no tenemos esa información, esos detalles.
no se sabe el potencial. Hace poco hubo un descubrimiento de Canacol Energy también que se desconoce todavía, y hay muchas preocupaciones porque lo que sí se sabe es que hay muchísimo gas en Colombia en aguas profundas del Caribe, pero la gran incertidumbre es qué tan rápido podemos poner esas moléculas que están por allá, por debajo del mar, en nuestros hogares, y esa podría ser una solución, pero que podría tardar. Aparentemente el gobierno nacional está acelerando procesos a través de Ecopetrol para que ese gas, o podamos contar con ese gas, que aparentemente es muy grande, la reserva que tenemos allí enterrada o debajo del mar, podamos usarlas e incorporarlas al país, pero eso también es muy incierto. Eso es lo que se llaman descubrimientos offshore, costa afuera. Doctora Murgas, ¿hasta cuándo tenemos, con las reservas que tenemos hoy, hasta cuándo tenemos gas en Colombia? Tenemos unas reservas que nos permiten ser autosuficientes por 7.2 años, pero no quiere decir que a los 7.2 años se apague y dejemos de tener gas, sino que por supuesto empieza a abrirse el bache y la brecha entre oferta y demanda. No, doctora Murgas, la estoy perdiendo, es la presidenta del gremio Naturgas. Ahora, el anuncio es que vamos a traer gas desde Venezuela, para lo cual, Víctor, el primer paso sería restablecer las condiciones técnicas de ese gasoducto, ¿no? Del gasoducto Antonio Nariño, cuidarnos por temas un poco más legales, Néstor, sobre todo lo relacionado con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que no terminemos por ahí implicados en cosas que nos puedan perjudicar, restablecer ese gasoducto, que la filial de PDVSA en nuestro país pues sea capitalizada, porque tiene mucho endeudamiento, y hay un tramo de 1 kilómetro en ese gasoducto del que hablaba el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que está prácticamente desmantelado, como que no hay tubo, entonces hay una conexión. Si en este momento quisieran mandar gas, no se puede, eso demanda inversiones, pero ese es como el plan a corto plazo. Sin embargo, el sector productor de gas natural dice e insiste en que se debe priorizar el gas colombiano, que no debemos depender del gas extranjero, llámese Venezuela o llámese cualquier otro país, si nosotros pues contamos con recursos para mantener la autosuficiencia. Pero lo que quería decir, y es lo que le entiendo ahí a la doctora Murgas, Néstor, que se nos cayó la comunicación con ella, es que las reservas nos alcanzan para 7 años, pero que más temprano vamos a empezar a necesitar bastante gas, así tengamos reservas, porque se nos van consumiendo. Doctora Murgas, usted dice, tenemos reservas para 7.2 años. ¿Eso qué significa? Significa que si seguimos produciendo al ritmo que venimos produciendo y no agregamos nuevas reservas, a partir de los 7 años vamos a empezar a tener baches entre oferta y demanda. El proyecto del que se está hablando, que hoy lo opera Petrobras, y le quería además decir, Néstor, que va a ser parte de la conversación entre el presidente Lula y el presidente Petro el próximo miércoles 17 de abril, en el marco de la Feria del Libro. Ese proyecto en específico va a permitir, si se anticipa el desarrollo, que se agreguen nuevas reservas de gas. Y eso lo que extiende es esa autosuficiencia de 7.2 años por más tiempo, para que podamos, por supuesto, tener tranquilidad. Pero lo importante es saber que la única manera para agregar reservas es explorando, perforando pozos. Es la única manera en la que podemos extender esa autosuficiencia. Pero, doctora Murgas, ¿cómo así? ¿En qué momento aparece Brasil en la ecuación? Petrobras es el operador del contrato de exploración y producción costa afuera en el Mar Caribe, en asociación con Ecopetrol, y Petrobras fue el que anunció el descubrimiento de Uchuva hace 2 años en el Mar Caribe. Es un proyecto que está para ubicarlos en la mitad del Mar Caribe, entre el departamento del Atlántico y el departamento del Magdalena. Entiendo. Doctora Murgas, ¿en qué momento necesitamos realmente una buena cantidad de gas venezolano? Nosotros necesitamos habilitar todas las opciones y fuentes externas de gas. El único plan no es Venezuela. Tenemos una planta que ustedes han venido conversando sobre ella todos estos días en el marco del fenómeno del Niño, que hoy importa gas natural exclusivamente para la generación eléctrica. Pero esa planta tiene una capacidad adicional que no está contratada por los térmicos, para la cual necesitamos que se habiliten desde el punto de vista regulatorio algunas reglas para poder disponer de ese gas importado de manera inmediata cuando sea necesario.
pero las opciones distintas a esas, como el caso de Venezuela, como ustedes lo estaban conversando, necesitan tener viabilidad jurídica. Y la viabilidad jurídica empieza, bien sea porque se le dé autorización por parte de los FAC a Ecopetrol para comercializar con Venezuela, o que se extienda el levantamiento de las sanciones que vence el próximo 18 de abril. Y en ese punto quiero detenerme para decirles que de extenderse el levantamiento de las sanciones generales, tendría que ser a largo plazo, no puede ser a 6 meses, como se hizo después del acuerdo de Barbados, porque se requiere hacer la inversión para recuperar el gasoducto que se dejó de utilizar desde el año 2015, y luego de haber hecho las inversiones, por supuesto, se requieren volúmenes que permitan recuperar la inversión asociada a ese gasoducto. Doctora Murgas, el año pasado las importaciones de gas para el sector térmico subieron 375% y se ubicaron en 684.764 toneladas métricas, según incluso cálculos de Asoenergía. ¿Cuál es el problema en traer, o cuál sería más bien la diferencia en traer ese gas que de por sí ya estamos importando y que es bastante de otros lados, a traerlo desde Venezuela, que saldría por lo demás en una cuarta parte mucho más barato y económico? Entonces, lo primero, las importaciones se incrementaron por el fenómeno del Niño. Entonces, por la sequía, hoy en día la energía que estamos consumiendo producida con gas natural está alrededor del 26%. Recordemos que las plantas térmicas que utilizan ese gas importado se mantienen con un cargo de confiabilidad que pagamos en el servicio de energía eléctrica, que permite y les exige que siempre tengan el inventario completo del gas importado que se requiere para poderse prender. Y es por eso que a